pues ofrecen alusiones a circunstancias de los procesos de memoria, recordación, percepción y voluntariedad del deber de declarar de Juan Guillermo Monsalves. Bajo estos presupuestos y argumentos, dejo sentados mis argumentos y solicito respetuosamente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en su decisión de segunda instancia proceda a revocarla, se acceda en primer lugar a la declaratoria de nulidad por falta de competencia funcional, como lo ha solicitado el Ministerio Público, y subsidiariamente, en caso de no accederse a este punto, que se decreten las pruebas testimoniales señaladas que se identifican con los números 2.2225, 2.226, 2.227 y 2.228 referente a las declaraciones de Oscar Antonio Monsalve Correa, Oscar Hernán Monsalve Pineda, Luz Marina Pineda, además de lo recibido por Luis Carlos Osorio Marín. Estos son los fundamentos del recurso por parte del Ministerio Público. Muchas gracias por el uso de la palabra, honorable magistrado. Usted, señor procurador. El señor defensor puede sustentar sus recursos. Muchas gracias, honorables magistrados. Como anuncié, el recurso interpuesto es el de reposición en subsidio de apelación sobre la idea de que, digamos, respeto a la magistratura implica permitirle revisar en primer lugar su propia decisión para corregir eventuales hierros. Y únicamente de manera subsidiaria se solicita que el superior funcional lo revise. En primer lugar, debo decir que son recursos sobre dos temas, sobre la nulidad y sobre algunas de las pruebas que han sido, digamos, negadas a esta defensa. Entonces, en relación con la nulidad, cuya argumentación está en el numeral 1.2 de la Providencia, no se ha concedido la nulidad solicitada, consistente en que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para acusar al ciudadano Álvaro Hernán Prada, en razón a que en el momento en el que se produjo esa decisión, afuera. Sobre el particular, pues la decisión de la sala, que ahora estamos impugnando, dice que se aplica la excepción de prórroga de la competencia, de mantener la competencia a pesar de no continuar con el cargo. Y hay que precisar ahí una cosa. En primer lugar, no se consideró directamente aplicable el parágrafo en cuanto al ejercicio de las funciones como representante de la Cámara que en algún momento tuvo el doctor Álvaro Hernán Prada, sino que se ha decidido expresamente por parte de la sala aplicar la conocida subregla del liderazgo político. Recordemos que el parágrafo dice expresamente que cuando los funcionarios hubieran cesado en el ejercicio del cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas, diferenciando las acepciones de cargo y función. Y entonces tendría que relacionarse un vínculo claro de las funciones para mantener la competencia a pesar de haber abandonado el ejercicio del cargo. Y en todo caso quiero hacer también la alusión a que dentro de la subregla del liderazgo político, pues la sala ha decidido no acoger una idea exótica que se planteó en algún momento de mostrar la supuesta relevancia política del tema del liderazgo político a partir de un debate realizado años después en relación con estos mismos hechos, pues cuando claramente estábamos en un contexto completamente diferente que no muestra los vínculos pues con el liderazgo político en el momento concreto de la, digamos, conducta investigada. Entonces, solamente nos referiremos a una impugnación por la aplicación de la subregla del liderazgo político para mantener la competencia en cabeza de la Sala Especial de Primera Instancia, o mejor, de la Sala de Instrucción, que es lo que se está cuestionando, que profirió la acusación sin tener competencia para ello. Entonces, en primer lugar, la subregla del liderazgo político. Esta es una, digamos, recordemos, es una excepción.
en muchos sentidos. A los ciudadanos los investiga por la eventual comisión de delitos y los acusa por esa eventual comisión de delitos la Fiscalía General de la Nación, pero hay una excepción, y es que lo hace la Sala Especial de Instrucción cuando se trata de congresistas de la República. Y esa, digamos, excepción se mantiene mientras la persona está en el cargo solamente, y excepcionalmente, otra excepción, puede continuar aplicándose cuando la conducta investigada tiene que ver con las funciones, ¿cierto? Está vinculada con las funciones. Esa es una excepción. Y además, pues digamos, hacer entonces, como estamos hablando de excepciones, interpretaciones extensivas de la excepción, pues es una cuestión que no es correcta desde la perspectiva constitucional, porque se sabe que tanto desde el punto de vista normativo de la ley y por supuesto constitucional, todas estas normas, al ser excepcionales, tienen interpretación restrictiva. La competencia es un asunto de legalidad. No se puede asignar una competencia excepcional, como es la derivada del fuero, por una simple interpretación judicial. Y aquí digo simple interpretación judicial, no por menospreciar la función judicial, sino porque cuando estamos hablando de competencia, lo que rige es el principio de legalidad, y la interpretación judicial no puede generar competencia en cabeza de ninguna autoridad. Entonces, en primer lugar, es un cuestionamiento a la propia subregla del liderazgo político. Esa subregla no es conforme con la Constitución. No implica una relación de la conducta investigada con las funciones desempeñadas, como lo dice expresamente el parágrafo del artículo 235. Como estaba en época preelectoral, entonces, pues está relacionado con el liderazgo político, pero tiene otra consecuencia importante, y es la siguiente. Las elecciones del Congreso de la República estaban dispuestas para el domingo 11 de marzo del 2018, y los hechos investigados se ubican un par de semanas antes. Entonces, en ese momento, el liderazgo del doctor Álvaro Hernán Prada Artunduaga no con el partido en sí mismo, porque ya era, y eso estaba inscrito desde semanas atrás, como cabeza de la lista sin voto preferente. Los votantes que quisieran votar por el Centro Democrático, pues esos votos beneficiarían en primer lugar al doctor Prada, y posteriormente, pues, digamos, por cifra repartidora, eventualmente quedarían otros miembros de la lista. Pero entonces, decir que los contactos, la comunicación que hubo, sea delictiva o no, nosotros planteamos que no, pero suponiendo la hipótesis acusatoria, esos contactos con Carlos López se podrían haber hecho en interés del jefe máximo del partido, supuestamente como factor para llegar al Congreso, no, porque ya era desde semanas atrás miembro y cabeza de esa lista, ya tenía consolidado su liderazgo político al interior del partido. No era una cuestión que tuviera incidencia en cuestiones electorales, y de hecho, haciendo un análisis ex post, no la tuvo, porque eso ya fuera de especulaciones, no, que como hace la sala de instrucción, eso lo hizo para obtener más votos. Lo cierto es que eso es pura especulación. Superando especulaciones, esos hechos de la comunicación con Carlos López, incluso suponiendo el caso que fueran delictivos según la hipótesis acusatoria, no fueron conocidos por los sufragantes en ese momento, ni antes de las elecciones. Y el doctor Prada Artunduaga fue elegido representante de la Cámara en esas elecciones. De manera que decir que esas gestiones se realizaron para consolidar o fortalecer su liderazgo político, pues digamos, además de especulativo, pues es comprobadamente falso, ¿sí? La subregla en consecuencia del liderazgo político, que no se debería aplicar nunca, en este caso tampoco se debe aplicar. Es una cuestión de un delito común que puede realizar cualquier persona, ¿sí? Fíjense, una cosa es recibir dineros ilegales, recibir el apoyo de grupos al margen de la ley, corromper al sufragante, cuyos efectos están claramente vinculados con la capacidad electoral para obtener el cargo, para llegar a ser representante de la Cámara, a interactuar con un sujeto para que obtenga una retractación en el proceso penal. En un proceso penal en el cual además él no es parte, ¿sí? El doctor Prada no es parte. En consecuencia,
decir que ahí hay un beneficio electoral o para lograr obtener el cargo de representante de la Cámara fue que él incurrió en esa conducta, pues no es muy claro, no es correcto y es comprobadamente desacreditado pues, por la realidad. Fíjense, la retractación no se obtuvo, ¿sí? Y los electores no tuvieron conocimiento de las gestiones y en todo caso el doctor Álvaro Hernán Prada logró la votación requerida para ser representante a la Cámara en su momento. Por otra parte, digamos, extender, interpretar la regla de liderazgo político de una forma como se hizo desde la sala de instrucción y se plantea también ahora por la sala de primera instancia, que la posibilidad de agradar a un líder político, aumentar el poder dentro de un partido, ahí también hay liderazgo político para vincularlo con las funciones, implica, pues digamos, una interpretación claramente extensiva y no restrictiva como debe ser de la subregla de liderazgo político. Esta subregla se creó cuando los eventuales delitos están vinculados para acceder o perpetuar la participación del poder en el Congreso de la República y no aplica en otros escenarios, que para agradar a un líder político, para ser poderoso en el partido. Ya se demostró que no es cierto, pero además es una interpretación que desborda los límites de la propia subregla del liderazgo político. Entonces, desconocer el tenor literal del artículo 235 de su parágrafo y hacer ampliaciones de las subreglas excepcionales que se han creado por la jurisprudencia es un precedente inadecuado que iría en contra de la seguridad jurídica y del principio de legalidad que debe regir en la competencia y en el juez natural. Otra cosa particular es que cuando se hizo el análisis sosegado de esta situación, fue cuando en ese momento ex senador Uribe había renunciado al Congreso de la República. La sala de instrucción dijo claramente, esta situación de sobornar a un testigo como hipótesis no está vinculada de ninguna manera con el ejercicio de las funciones ni con el liderazgo político. Y en consecuencia se remitieron las diligencias a la Fiscalía. Sin embargo, en el mismo proceso, porque es este mismo número de radicación, los mismos hechos, incluso menos, porque el presidente Uribe tiene otras cuestiones adicionales por las cuales está siendo investigado. El doctor Prada, unas cuestiones muy puntuales. En el mismo proceso y menos cosas, ahí sí entonces tiene relación con el liderazgo político. Y entonces ahí estamos hablando además de la vulneración de un derecho fundamental que debe ser reparada, que es el derecho a la igualdad. Hay una inaplicación o una aplicación totalmente diferente e injustificada. Nadie ha explicado cuál es la diferencia entre el caso de Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada y por qué en uno se aplica la regla del liderazgo político y en el otro no. ¿Sí? La conducta investigada es la misma y no puede tener relevancia política en el liderazgo en un caso y en el otro no. No tendría mucho sentido, se estaría afectando el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y eso también, digamos, merece su análisis y requiere ser planteado en una decisión por parte de la sala, honorable sala especial de primera instancia. Entonces la solicitud, debo decir una cosa, honorables magistrados, y es que no se trata, como sugieren algunos, de escapar a la competencia de la sala especial de primera instancia. A diferencia de lo que podría haber ocurrido en otros escenarios donde una minoría sesgada generaba ausencia de percepción de imparcialidad en la función judicial, en este escenario de la sala especial de instrucción no se presentan dudas respecto de la adecuación con la que administraría justicia en el caso concreto. Probablemente, como se sugiere, además también por otras personas en diferentes contextos, las garantías puedan predicarse superiores en este contexto. Estamos ante 3 honorables magistrados que además reúnen las condiciones para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia con excelentes calidades personales y profesionales y que estarían en una mejor posición de proteger las garantías del doctor Álvaro Hernán Prada. De manera que no se trata de escapar a ello, entre otras cosas porque, como sabemos, si eventualmente la Fiscalía presentara una acusación contra el doctor Prada,
en su condición actual de magistrado del Consejo Electoral, llegaría aquí mismo, ¿sí? De manera que no es una cuestión para escapar de ninguna competencia. Es una cuestión simplemente de precisamente no escoger tribunal por supuestas conveniencias. Es una cuestión de aplicación estricta de las normas rectoras de la legalidad y del juez natural. La acusación en este asunto fue realizada por un ente sin competencia. Y si no tiene competencia, como abogados y funcionarios judiciales, no podemos ser ajenos a esta cuestión básica y estructural del Estado de Derecho. Las competencias se entregan y se hacen por ley. Y si una autoridad sin competencia hizo algo, pues eso no puede tener efecto jurídico. La consecuencia jurídica es la nulidad y eso es lo que se está solicitando. En consecuencia, se solicita que se revoque la decisión, se anule lo actuado desde la calificación del mérito del sumario, que es el acto concreto que fue, digamos, realizado sin competencia por la Sala Especial de Instrucción, y en consecuencia se remitan las diligencias a la Fiscalía General de la Nación, entidad que procederá como considere adecuado según su criterio jurídico, y a partir de ahí pues ya veremos, además, en aplicación de la ley 906 y no de la ley 600, que es inaplicable para ciudadanos del común o personas con fuero, pero que no sean congresistas, como es el caso del doctor Álvaro Hernán Prada. Esa es la primera solicitud, la principal, que además está en el marco de este recurso de reposición primero, pero subsidiariamente, si no se concede esta, pues entonces también hay recurso también de reposición en subsidio de apelación en relación con únicamente 4 de las pruebas que han sido rechazadas o negadas en la providencia que se nos ha notificado hoy. En primer lugar, nos referimos a los testimonios. Hicimos solicitud de 8 testimonios. Digamos, esta cuestión está en la providencia, el numeral 2.1.1.1.1, 1, 2 y 4 unos. Ahí está explicado, claro, dentro de las pruebas decretadas. Lo que pasa es que se pidieron 8 testimonios de las personas que estaban en el momento de unos hechos, que fue una llamada telefónica que el doctor Álvaro Hernán Prada le realizó al doctor Álvaro Uribe Vélez para hablar de esta situación en presencia de Carlos Eduardo López. Ahí hay muchos temas pertinentes y la sala no cuestionó la pertinencia, dijo claramente eso es pertinente y por eso decretó. Pero lo que nos dijo fue, le decretó 2 de esos 8. 2 de esos 8 porque eventualmente puede ser repetitivo o superfluo, ¿cierto? Sin embargo, honorables magistrados, pues digamos, si bien se comprende, digamos, dentro de los criterios de admisibilidad que la idea es evitar cuestiones que hagan perder tiempo a la judicatura, estos son unos testimonios muy cortos, ¿cierto? Pues porque es hablar de una llamada de 1 minuto, 2 minutos, ¿cierto? Que puede haber ocurrido tal vez menos de 1 minuto. Y pues la pregunta es, ¿qué dijo? Se puso altavoz, ¿no? En fin, para tratar de conocer una serie de cuestiones que ya se explicaron como pertinentes e importantes para esta actuación. Cada uno de ellos pudo tener una percepción diferente, como se ha planteado en diferentes decisiones, tanto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como ustedes mismos, para decretar testimonios parecidos. En todo caso, la abundancia de información nunca será un problema para la judicatura. Lo que puede llegar a ser un problema es la escasez de información. ¿Cierto? La idea es fundar decisiones en una cantidad suficiente de pruebas que le permitan a los funcionarios judiciales tomar decisiones con cierto nivel de conocimiento adecuado para poder pronunciarse sobre los hechos. Entonces, considero yo que esta cuestión de la eventual superfluidad, que no, digamos, es clara desde el principio, porque unas personas pueden haber prestado mayor atención a un tema, les pudo haber interesado a otro, pudieron haber estado más cerca o más lejos, pero en todo caso todos nos pueden hablar del contexto de ese encuentro y de esa llamada, pues cada uno lo percibió y cada uno entonces en consecuencia es útil y puede aportar información útil a la sala de enriquecimiento del conocimiento. Entonces se solicita que en vez de decretarnos 2 de los 8, los que nosotros escojamos, pues que sean los 8 testigos que estuvieron ahí presentes en ese momento. Que además, pues, digamos, abunda en la hipótesis de la defensa en que es cierta, que es lo que se quiere demostrar. Segundo medio de prueba, digamos, respecto del cual se plantea el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Un documento
o está dentro de las solicitudes documentales, que habíamos solicitado oficiar tanto al senador Iván Cepeda como al señor Juan Guillermo Monsalve para que entreguen todos los mensajes de texto y mensajes de voz intercambiados por la aplicación WhatsApp relacionados con este caso, concretamente entre el 19 y el 24 de febrero de 2018, ¿cierto? Digamos 6 días ahí importantes que son los que tienen que ver con estos hechos. Eso está en la providencia, el numeral 2.2.1.1.1. ¿Qué pasa en este asunto concreto, honorables magistrados? La solicitud se hace porque ha sido planteado por esta defensa desde la instrucción que el conocimiento de esas 2 líneas de comunicación es incompleto, no es integral. ¿A qué nos referimos? Hay 3 líneas de comunicación. Una entre Álvaro Hernán Prada y Carlos Eduardo López, ¿cierto? Que esa fue demostrada. Álvaro Hernán Prada entregó su celular y se extrajeron técnicamente todos los mensajes y eso está completo en el expediente. Pues de esa no solicitamos nada. Hay otras 2, que son de Carlos Eduardo López a Juan Guillermo Monsalve y de Juan Guillermo Monsalve a Iván Cepeda. Entonces, primero, en relación con Carlos Eduardo López y Juan Guillermo Monsalve. En esa, ustedes, honorables magistrados, han decretado solicitarle a Carlos Eduardo López que comparta la totalidad de los mensajes. Sin embargo, él ha dicho que de celular pero que los pidió a WhatsApp. Bueno, en fin, vamos a ver si sí los tiene. Le pedimos a él que nos los entregue. Y ustedes los decretaron, los consideraron pertinentes. Ahí hay una ausencia de integridad en esa comunicación. ¿Por qué? Porque de los propios pantallazos que todos conocemos, que fueron entregados, de hecho, unos en la denuncia por el senador Iván Cepeda, otros por la esposa de Juan Guillermo Monsalve y otros por la parte civil directamente, han sido entregados de diferentes formas. En todos hay evidencia de que hay mensajes de voz, por ejemplo, emitidos por Juan Guillermo Monsalve hacia Carlos Eduardo López. Y ninguno de esos mensajes de voz hace parte de este expediente. Ninguno. Están los que Carlos Eduardo López le envió a Monsalve, pero no los que le contestó Monsalve a Carlos Eduardo López. No conocemos ninguno de ellos. Y se los están pidiendo a Carlos Eduardo López, ustedes dicen sí, claro, pertinente, y dicen, ¿para qué se los pedimos a Monsalve si López los va a entregar? Bueno, ustedes consideraron ya que es pertinente, entonces podríamos decir que pues ya se consideraron pertinentes y si no se obtienen por López, pues se pueden obtener por Monsalve. Porque, ¿qué dijo Monsalve? Que solamente haría el video si le ayudaban con dinero, con asesoría jurídica o con intrigas judiciales ante la JEP. Le dijo que sabía que López estaba mintiendo. Reconoció, por ejemplo, que la versión que le servía a Uribe era cierta, pero que tenía miedo de las consecuencias que le genera revelarlo. Todas estas que yo estoy planteando son puras especulaciones mías o son la realidad. Son hipótesis alternativas plausibles, pero que no podrían ser demostradas si no se cumple con el principio de la investigación integral. La idea es que obtengamos las evidencias. ¿Por qué? ¿Por qué sería útil o importante para la sala de primera instancia dejar de obtener evidencias? Entre más evidencias tenga, mucho mejor. Podrá tomar una decisión mucho más ilustrada y con un conocimiento mejor emitir su decisión. Dice la sala que como se le pidieron a López, entonces no es necesario pedírselos a Monsalve, entonces queda claro que sí son pertinentes, sí son importantes, y si López no los entrega, entonces sí resulta útil para el caso tenerlos de parte de Monsalve. Eso en relación con esa comunicación. Sabemos que hay mensajes faltantes y no hemos podido obtenerlos. Y la otra comunicación entre Monsalve e Iván Cepeda. ¿Qué decían esos mensajes? Hemos conocido las fotos que el senador Cepeda, por ejemplo, entregó en su denuncia, pero no conocemos los mensajes que intercambiaron ellos, además, porque pues conversaron. Yo supongo que no solamente le envió las fotos de los chats, los pantallazos, sino que hubo comunicación.
y además es importante porque el senador Cepeda no es solamente la parte civil reconocida en este asunto, sino que claramente es un protagonista de estos hechos. Porque, digamos, la discusión judicial anterior, entonces que si el uno o el otro estaba sobornando testigos, ofreciendo prebendas a unos o a otros para que dijeran una cosa, esa es la discusión judicial de base que da origen a este asunto. Y además entregó pues lo que le entregó Monsalve, que no sabemos además si le entregó más cosas. Por ejemplo, los audios de Monsalve no sabemos si se los entregó a Cepeda. Vale la pena saberlo. No sabemos tampoco si Cepeda le respondió, ¿cierto? Se ha planteado por algunos de los testigos en este asunto que Monsalve recibía orientación sobre qué escribirle a López para obtener más información y generar evidencias. Si eventualmente Monsalve o el senador Cepeda recibían amenazas o ofrecimientos de colaboración por actuar en determinada forma. Lo que hablaron fue impertinente, pero no sabemos. Y en todo caso, sin duda, son cuestiones pertinentes e importantes. Además, esas conversaciones por WhatsApp que se le han pedido a Monsalve y a Cepeda y no las han entregado, cuando se le pidieron, por ejemplo, al senador Cepeda, presentó diferentes excusas. Y cuando se le preguntó bajo juramento en estas diligencias si las había destruido, prefirió no responder para no autoincriminarse. De manera que ahí hay cuestiones pertinentes por averiguar, honorables magistrados, y ustedes, digamos, están en la posibilidad de tener ese conocimiento profesional que sin duda les permitirá tomar una decisión mucho más apegada a la realidad de los hechos y no quedarnos sin saber qué fue lo que realmente ocurrió, que entre otras cosas además beneficia a mi cliente, porque si hay duda, pues tiene que haber absolución, pero estamos intentando precisamente conocer la totalidad de lo que ocurrió y se nos niegan las pruebas que estamos solicitando con ese cometido. Entonces solicitamos que se decreten esas solicitudes de documentos tanto a Monsalve como al senador Cepeda para que entreguen lo que tienen de sus mensajes, comunicaciones por WhatsApp, tanto escritos como de voz, en esas fechas del 19 al 24 de febrero relacionadas pues, con las personas aquí mencionadas. Tercera y penúltima, digamos, impugnación en relación con las pruebas. Se ha pedido digamos, impugnación en relación con las pruebas. Se ha pedido en las solicitudes documentales 6 y 7, presentadas por mí en el traslado del artículo 400, hemos solicitado oficiar a diferentes medios de comunicación y a diferentes, digamos, portales noticiosos, la diferente información que se dio en dos sentidos. Por una parte, en relación con los noticieros, tanto de televisión como de radio, que plantearon y dieron desarrollo a estas noticias, particularmente el 19 de febrero de 2018, y en toda esa semana las diferentes formas en las que se le dio cubrimiento a este asunto de la decisión tomada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de inhibirse, investigar al senador Cepeda y que procedía un recurso en contra de esa decisión y que en ese momento senador Uribe pidió al público pues que le diera información para soportar mucho mejor su recurso que tenían que presentar hasta ese viernes 23 de febrero, en fin, todo el cubrimiento que se dio a esa comunicación. Esto tiene doble relevancia. Por una parte, la hipótesis de esta defensa siempre ha sido que desafortunadamente el señor Carlos López tiene un escaso apego a la realidad y una dificultad de expresarse con la verdad. No solamente en escenarios judiciales como este, sino en sus conversaciones privadas con diferentes personas. Por ejemplo, con Juan Guillermo Monsalve, por ejemplo, con Álvaro Hernán Prada, por ejemplo, múltiples interceptaciones que se le hicieron a Carlos Eduardo López y en las que se muestra que él prácticamente tenía delirios de qué era lo que estaba ocurriendo y tenía ilusiones
mentales de qué era lo que estaba ocurriendo y le decía a las personas cosas totalmente contrarias a lo que había ocurrido según las propias llamadas anteriores que se le interceptaron ahí. Entonces, si Carlos Eduardo López afirma algo que le sirve a la defensa, pues entonces no se trata de decir, sí, ahí tenemos un testimonio de una persona que nos da la razón, pues porque ese testimonio no tiene la credibilidad, la fiabilidad que querríamos para soportar la hipótesis de la defensa. Entonces hace falta una prueba de corroboración periférica para dar veracidad a la afirmación de López, ¿cierto? Entonces, cuando López tiene una interceptación llamada el 19 de febrero de 2018 hacia el mediodía, él se enteró de que la Sala de Casación Penal había proferido la autoinhibición en favor del senador Cepeda y que se estaba discutiendo esa cuestión de la colaboración de los supuestos ofrecimientos a los testigos para declarar en determinada forma. Por eso fue que él buscó comunicación con personas del Centro Democrático y que tuvieran relación con Uribe. Y la Sala Especial de Instrucción siempre ha negado esa teoría, pero ahí está. Y está, entre comillas, dice la llamada, dice, hablando con Rodrigo Vidal, ¿sí miró las noticias? Pues que salió el escándalo, ¿se acuerda? El Uribe con el viejo ese de la finca allá de Medellín, el viejo Monsalve ese. Y entonces inicia una conversación con Rodrigo Vidal para decirle, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudarle a Uribe en este asunto. Con lo que se muestra que no es una acción que viniera desde el Centro Democrático, desde Álvaro Uribe, desde Álvaro Hernán Prada, buscando a Caliche y en consecuencia a Monsalve, sino que fue Caliche el que comenzó las aproximaciones hacia alguien del Centro Democrático y por casualidad terminó en Álvaro Hernán Prada. Esa es la hipótesis defensiva. Y eso está ahí en lo que dice Carlos López. Está planteado e interceptado. Pero para nosotros no es suficiente. Entonces estamos pidiendo, venga, él dice, sí miró las noticias el lunes 19 de febrero de 2018 hacia el mediodía. Entonces denos las noticias que había el lunes 18 de febrero o 19 de 2018. ¿Qué dijeron las noticias? ¿Sí dijeron eso? Eso fue el origen de todo este problema, lo que él ve en las noticias. Entonces muestren lo que dicen las noticias. Totalmente pertinente para tratar de lograr una corroboración, y así está solicitado en la solicitud probatoria. Pero además, por ejemplo, la Sala Especial de Instrucción hace una cantidad de planteamientos realmente complejos, en los que dice que todo el conocimiento que tenía Carlos Eduardo López de que tocaba presentar un recurso que se vencía el viernes, que era una cuestión de, digamos, ofrecimientos a testigos para que declararan en contra de Álvaro Uribe. Todo eso él no tenía cómo saberlo, porque era un ciudadano del común, y es clarísimo que en consecuencia se lo dijo a Álvaro Hernán Prada, y Álvaro Hernán Prada tenía permanente comunicación con él y le habló de toda la estrategia, de todo lo que supone la hipótesis acusatoria. Es totalmente falso. Y entonces estamos pidiendo que se tengan en cuenta las noticias que existían en ese momento, que él ha referido, que seguía, ¿cierto? Y que esa fue su fuente de conocimiento. Es una hipótesis alternativa plausible, ¿sí? La especulación que hizo la Sala de Instrucción de que él supo eso fue porque se le dijo a Álvaro Hernán Prada, no tiene ningún soporte probatorio. Aquí, pues, tampoco tendríamos un soporte probatorio totalmente claro para decir que fueron las noticias, pero entonces conozcamos qué fueron las noticias, a ver si eso es viable, ¿cierto? A ver si la hipótesis que estamos planteando es plausible y puede derribar la especulación de la Sala de Instrucción. Ese es el tema, y esa es la razón por la que se han solicitado todas esas pruebas que tienen que ver con noticias, que no es para probar la veracidad de los hechos, sino que sabía la gente que seguía las noticias en relación con este asunto. Entonces, pues se solicita que se decreten esas pruebas solicitadas en los numerales 6 y 7 relacionadas con noticias, pero que tienen una explicación específica para desvirtuar la hipótesis acusatoria, como está planteado en la solicitud probatoria. Y por último, honorables magistrados, se presenta una impugnación en relación con la prueba pericial, que nos fue rechazada. ¿A qué se refiere esa prueba pericial? Lo que solicitamos fue que se haga un análisis por parte de expertos en ciencias de la salud mental, psicólogos, psiquiatras,
para definir si Carlos Eduardo López padece alguna patología o trastorno que le impida referir conscientemente la verdad, o si carece de un apego hacia la verdad o a la realidad, cuando realiza manifestaciones ante autoridades judiciales o ante los terceros contra los que interactúan. Eso casi que, pues digamos, creo yo, hoy en día es evidente, ¿sí? Pero, más allá de la evidencia, de la pura argumentación que uno va a plantear, la hipótesis de esta defensa es que Carlos López le decía a Juan Guillermo Monsalve cosas que están probadas y están demostradas que él sí le decía a Monsalve, que no corresponden a lo que Carlos López hablaba con Álvaro Parra. Le hacía ofrecimientos de la JEP, le decía que le iban a dar asesoría jurídica, una cantidad de cosas que es claro que Álvaro Hernán Prada no le dijo nunca a él. Esa ha sido la hipótesis de la defensa. ¿Cómo la queremos demostrar? Bueno, hay suficientes interceptación de comunicaciones y salidas procesales para demostrar que esta persona no tiene un apego a la realidad, ¿cierto? Pero, ¿por qué vamos a negarnos la posibilidad de que unos expertos, unos peritos, nos aporten datos relevantes para saber si eso es cierto, si obedece a los síntomas propios de alguna patología, o si hay algún síndrome, o hay algún trastorno que tenga que ver con esa situación que estamos percibiendo en Carlos López, que es una persona que refiere a todo el mundo una cantidad de cuestiones alejadas de la realidad. Dice la Corte, la Sala, la valoración de los medios de prueba le corresponde al juez, sin que sea procedente acudir al consejo de un profesional que determine la validez o no de las manifestaciones del testigo. Correcto. Nosotros no estamos pidiendo que el testimonio de Carlos Eduardo López lo valoren unos peritos, ¿sí? Eso no se ha solicitado. Lo que se ha solicitado es que los peritos analicen y aporten elementos objetivos, técnicos, científicos, para definir si padece alguna patología o trastorno que le impida referir conscientemente la verdad. Es una persona que se expresa permanentemente sin referencia a la realidad. Son temas claramente pertinentes porque se refieren a la credibilidad de un testigo importante en este asunto, el emisor de unos mensajes en donde estaría contenida la materialidad del delito investigado. Entonces, si todo se ha construido sobre sus afirmaciones, no solamente las salidas judiciales, sino fíjense, los mensajes de él hacia Monsalve. Lo que él decía era algo que tenía un origen en la realidad o hacía parte de su fantasía, hacía parte de su forma de comunicarse en virtud de algún trastorno o alguna patología que tenga. Lo que hemos planteado, insisto, es que él planteó eso en virtud de su propia forma de ser, pero que no corresponde a lo que Álvaro Hernán Prada se comunicaba con él. Entonces, es un elemento más que además no le causa ningún daño al proceso. La sala no debería desechar información científica que le pueda resultar pertinente y valiosa para resolver este asunto. Los profesionales de la salud mental han realizado importantes estudios y avances en relación con estos temas y pueden ilustrar al despacho sobre elementos claves para la valoración que realizarán los magistrados de la sala. Son los magistrados de la sala los que van a valorar, pero con conocimientos, con datos adicionales sobre la ciencia de la psiquis humana, en particular de este señor López. Entonces, ello permitiría eventualmente, pues porque solo se sabrá después de la prueba pericial, evitar que las providencias judiciales se construyan sobre las afirmaciones delirantes de un sujeto o eventualmente una persona que tiene una enfermedad mental. Sin duda, es útil e importante obtener esa información de personas que sepan. Sin embargo, la Corte dice una cosa adicional y con esto cierro. Dice que eventualmente practicar esta prueba pericial puede afectar los derechos fundamentales del señor Carlos López. Muy valioso y al respecto 3 comentarios. Primero,
si el señor Carlos López se somete voluntariamente a la prueba pericial, no implicaría una afectación indebida a sus derechos. Y existe la posibilidad. Nadie le ha preguntado. Yo no tengo contacto con él, jamás lo he tenido en privado. Pero eventualmente esté dispuesto a ser analizado por unos expertos. Y entonces, ¿cuál sería la afectación al derecho fundamental? 2. También sabemos que en contra de la voluntad de un sujeto se pueden afectar sus derechos fundamentales. ¿Qué es lo que requiere? Reserva judicial. Estamos en esto, ¿cierto? La idea es que un juez sea el que valore y pondere la importancia de obtener esa información versus la eventual afectación de derechos fundamentales, ¿cierto? Y, en consecuencia, pues, digamos, eso es lo que se solicita en este asunto, que se haga esa ponderación motivadamente, por supuesto, y se diga por qué la importancia de la información es menos importante que la eventual afectación de los derechos fundamentales. Pero no sería muy inadecuado porque estaríamos cumpliendo la normativa constitucional que dice que solo los jueces pueden ordenar pruebas que eventualmente impliquen una afectación de derechos fundamentales. Y el tercer y último comentario es que las ciencias de la salud mental, han avanzado no solo técnicamente, ¿cierto?, sino también en su sentido de humanidad. Y seguramente, en consecuencia, los peritos, los expertos, conocerán e implementarán técnicas adecuadas, protocolos adecuados para respetar y proteger los derechos del señor López en la práctica de la prueba. Por supuesto, de ninguna manera nosotros lo que queremos es generar una afectación indebida en los derechos de esta persona, pero, pues digamos, tampoco podemos simplemente por esa eventual afectación renunciar a información técnica que ya dijimos que es pertinente e importante, y si hay una forma adecuada de realizar esa prueba pericial sin vulnerar los derechos o afectándolos de una manera proporcionada para obtener esa información, considero que debería ser decretada y practicada esa prueba pericial. En consecuencia, señores magistrados, el tema recapitulo muy brevemente. Hemos presentado recursos de reposición y apelación en contra de, en primer lugar, la negativa de la nulidad por falta de competencia de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que no tenía competencia para acusar, porque el doctor Álvaro Hernán Prada en ese momento no era representante de la Cámara y la conducta investigada no tiene nada que ver con el ejercicio de las funciones de un representante de la Cámara y no aplica la subregla del liderazgo político, como se explicó. Si ella prospera, pues obviamente las demás pues no estarían contempladas aquí, pues digamos el tema probatorio, y lo que procede es enviarlo a la Fiscalía General de la Nación para que ella con su criterio jurídico pues tome la decisión que en derecho corresponde. Si no procede, entonces recurso de reposición en relación con las pruebas. 4 pruebas, ¿cierto? La totalidad de los testimonios los hemos solicitado, la obtención de las comunicaciones, mensajes de texto y de voz entre Monsalve con López, Monsalve con Cepeda, que esperamos que sean decretadas. En tercer lugar, todo el tema de noticias, que tiene mucha relevancia en el caso concreto, a pesar de que normalmente no tiene una virtualidad demostrativa, en este caso sí, por la forma en que se ha construido la hipótesis acusatoria y por las comunicaciones interpretadas a Carlos López. Y por último, la prueba pericial, para tener información adicional en relación con la condición de salud mental que eventualmente puede tener el señor Carlos López, de conformidad pues con todo lo que se ha visto, tanto en sus interceptaciones de comunicaciones como en sus salidas procesales, en las que no muestra mucho apego a la realidad y a la verdad, pero pues eventualmente obedezca a una condición estudiada científicamente como patología o trastorno por las ciencias de la salud. En consecuencia, solicitamos subsidiariamente que se decreten esas pruebas. En caso de que cualquiera de estas solicitudes sea negada, subsidiariamente se solicita que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revise este tema y acoja estas mismas solicitudes. Esa es la sustentación del recurso de reposición y subsidio de apelación. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Sí, señor defensor. Doctor Prada, ¿desea hacer alguna intervención? No, señoría, muy completa la argumentación del doctor Mestre.
Gracias. Señor defensor de la parte civil, tiene el uso de la palabra si es su deseo pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la Defensa. Sí, su señoría, muchas gracias. En primer lugar, voy a hacer referencia a la intervención del señor procurador, quien solicitó la apelación de la prueba que le fue negada a la que hizo referencia en esta audiencia, y que se centró en el tema del liderazgo político que alegó la sala de instrucción y que acoge también en este momento su sala, señor magistrado, para haber negado esa prueba solicitada. Esta presentación solicita a su señoría que se mantenga la decisión del despacho de denegar la práctica de la nulidad, solicitada, dado que abundan las razones para mostrar cómo no solamente por el cargo de representante, sino que efectivamente en medio de lo que le corresponde hacer a un congresista, aprovechó ese liderazgo político y, digamos, el reconocimiento que tiene de ciertos sectores como los que participaron también en esta búsqueda de falsos testigos para obtener a través de terceros la retractación de el testigo Monsalve Pineda. Así que solicito que, conforme a los argumentos de su despacho, pero también los argumentos que llevé a utilizar la Sala Especial de Instrucción en relación a esta temática específica, se deniegue la solicitud del procurador y se mantenga la decisión. El señor procurador también habla de las declaraciones del padre Óscar Monsalve y de su hijo y de un trabajador de la finca, un señor Osorio. Y la verdad se pregunta uno, frente a este caso específico donde está como procesado el señor Álvaro Hernán Prada, ¿qué es lo que estos testimonios puedan aportar? Y considero que la intervención de sustentación para insistir en esta prueba no logró demostrar cuál era la utilidad real frente a determinar en este proceso si hay o no responsabilidad, por ejemplo, que es sustancial del procesado, o cuál la utilidad en el caso específico. Así que en relación a esas declaraciones también solicito que se mantenga la decisión del despacho de no proceder a autorizar las mismas. Solicito eso pues al despacho de segunda instancia que tiene que resolver las apelaciones o la apelación elevada por el Ministerio Público. En relación a la defensa, que también toma la subregla de liderazgo político que alegó el Ministerio Público, este tema también fue suficientemente abordado durante la etapa de instrucción y denegado, pero igualmente tampoco logró desbordar los argumentos de la sala de primera instancia, que confirma que no hay lugar a decretar dicha nulidad. Obviamente todas las personas que están en el Congreso tienen un liderazgo político, tienen unos desempeños y unas funciones concretas, y hay algunas personas que aprovechan esa situación precisamente no para cumplir con su misión institucional de legislar, sino que terminan cometiendo conductas que dan lugar a investigaciones disciplinarias y penales, como en el caso.
Así que no solamente fue en el desempeño del cargo mismo del Congreso, sino que a raíz de sus funciones y de la misma campaña electoral que se aprovechó, y teniendo en cuenta que tiene cierto reconocimiento en algún sector de la población y especialmente en el departamento, pues fueron factores que jugaron un papel importante para que pudiera aprovecharse de terceras personas para obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve, que principalmente era el fin. Pero también tengo que decir que unos propósitos del aquí procesado no solamente fue obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve, sino que fue también que Juan Guillermo Monsalve faltara la verdad ante la justicia en relación a Iván Cepeda Castro. Y eso no se puede olvidar acá. Es decir, no solamente era una retractación frente a unas declaraciones que Juan Guillermo Monsalve había dado en el pasado en relación a presuntos vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, sino que además faltar a la verdad significaba o contemplaba el hecho de que se tenía que decir que Iván Cepeda había ofrecido beneficios para que se declarara contra Álvaro Uribe Vélez. Situación que efectivamente está probado, no sucedió nunca, y más bien esta búsqueda de testigos falsos es la reproducción de lo que ocurrió en el 38451, que fue radicado, en el que la Corte Suprema de Justicia determinó que no había razones, ni motivos, ni prueba para investigar al senador Iván Cepeda, y en cambio encontró que la manipulación de testigos sí era de Álvaro Uribe Vélez, y que dio lugar al proceso que se sigue contra él, y que esto es uno de los hechos que precisamente hacen referencia a esa actividad de búsqueda de testigos. Así que su condición de congresista, como el tema de las labores propias de las mismas, no es ajeno a esta conducta. El hecho de que no haya sido presidente del Centro Democrático no tiene ninguna trascendencia. Es decir, es un militante del Centro Democrático, un reconocido político integrante del Centro Democrático, con ascendencia en parte de la población, y que sea o no presidente no tiene ninguna trascendencia en este debate. Bueno, dijo en la defensa que ya Álvaro Hernán Prada tenía consolidada la lista en el Centro Democrático y que ya estaba encabezándola, ¿no? Para decir que no era para ejercer el cargo. Pero hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, en su sala de instrucción, no se queda en ese único argumento, sino que lanza muchos otros argumentos para mostrar el argumento, sino que lanza muchos otros argumentos para mostrar el tema del liderazgo político y cómo tuvo que ver con la función de congresista para haber mantenido la competencia. De hecho, señor magistrado, esta representación de víctimas, apenas renunció el señor Prada a su curul en el Congreso, este sujeto procesal, representante del senador Iván Cepeda, pidió a la Corte Suprema de Justicia mantener la competencia. ¿Por qué? Pues evidentemente hay un aprovechamiento de ese liderazgo político. El aprovechamiento no solamente para obtener de pronto más votos, como lo está entendiendo la defensa, sino el aprovechamiento frente a mantener un liderazgo en la gente que hace parte de su línea política, y que no se entienda, simplemente era para llegar al Congreso, aunque por supuesto estaba en plena campaña y ese era un interés. Su señoría, Álvaro Hernán Prada hizo un público llamado a través de una columna que reposa en el expediente,
para conseguir testigos desde su columna de opinión en el diario El Huila. Es decir, que esta columna demuestra cuál ha sido la voluntad también de Álvaro Hernán Prada, conseguir testigos. Por eso su intervención en este proceso no es una mera casualidad, como lo ha querido mostrar la defensa, sino que efectivamente fue delegado para contactar al señor Vidal y al señor López con el fin de acceder a Juan Guillermo Monsalve y obtener su retractación. Porque esa línea es absolutamente indiscutible. Y que estoy revelando lo de esta columna que figura en el expediente porque es un hecho que demuestra claramente cuál ha sido la voluntad del señor Prada en este caso. Y que no solamente fue para conseguir testigos, sino para tratar de comunistas a la Corte Suprema de Justicia y para denigrar y difamar a Iván Cepeda Castro, que ha sido un común denominador de los testigos falsos que ha presentado Álvaro Uribe y las personas que le han colaborado en este proceso, en el caso Álvaro Hernán Prada. De hecho, las personas que contactan Vidal Perdomo y López Callejas, pues se autocalifican grandes admiradores del determinador en este proceso, Álvaro Uribe, pero al mismo tiempo también del congresista Prada, y la credibilidad y todos, y por eso se entregan plenamente al propósito de obtener la retractación del testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve. Sobre el tema de los 8 testimonios, obviamente, su señoría, yo no me puedo oponer a la decisión que tomó su despacho de escuchar a 2 de los 8. No tengo la facultad para hacerlo. Pero sí quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la decisión que en su momento tomó la sala de instrucción de denegar la recepción de esos testimonios, de esos 8 testimonios. Por una simple razón, señor magistrado, y para que la segunda instancia lo tenga presente. Y es que los protagonistas de esa reunión, en el momento en que ocurrió la llamada entre Prada y Álvaro Uribe, donde se puso el altavoz, situación que viene negando la defensa y está en todo su derecho, pero que además de la declaración de López Callejas, está lo que alcanzó a decir Vidal Perdomo, que también lo había escuchado, y que la misma diligencia echó para atrás sus palabras ante una pregunta dirigida de la defensa. Pero además de eso, existió después otra grabación de llamada donde el propio Carlos López le dice a otra persona que efectivamente escuchó la voz. Es decir, con una persona ajena a este proceso. Y digo eso porque se pretende llevar unos testigos que los propios intervinientes, el propio Vidal, el propio, incluso el doctor Prada, que dice, no me acuerdo, no sabe, pero que si se iba a hablar con el presidente de la República o el expresidente de la República, el senador Uribe, pues obviamente era una situación que no tenían por qué estar escuchando 8 personas, pero que además los demás participantes, Vidal Perdomo y López, dicen, solamente estábamos nosotros. Los demás no estaban dentro del vehículo. Y por eso fue que la Corte en su momento, la sala de instrucción, negó la posibilidad de recibir estas 8 declaraciones. Así que me valgo, señores magistrados de segunda instancia, y por supuesto de primera instancia porque hay una reposición y solo la apelación en subsidio, para que se mantenga la decisión de, bueno, ya se decretaron 2 testimonios, pero que no se alargue a los otros 6, porque de verdad son pruebas que se practicarían absolutamente inoficiosas frente a lo que ya está demostrado en el expediente. En relación
a oficiar al senador Iván Cepeda y a Monsalve para que entreguen la totalidad de los chats, su señoría. La defensa ha sido insistente en esta situación, muy pese a que ha habido las decisiones judiciales contundentes, bien fundamentadas, bien razonadas, que indican que se entregó la integralidad completamente, los chats, voz y pantallazos a la Corte Suprema de Justicia, y que se hizo a través de quien está hablando en este momento. Pero además de que en su momento la sala de instrucción demostró que se había entregado toda la actividad de comunicación entre el senador Cepeda y López Callejas, pero que además está complementada con la información que entregó luego a la Corte de Yanira Gómez, la entonces esposa de Juan Guillermo Monsalve. La Corte estableció cómo se entregaron íntegramente todos los chats y de manera continua. Entonces, la defensa ha insistido en una situación que no tiene ningún fundamento, y este tema ya ha sido absolutamente abordado y nos ha demostrado que no hay ausencia de la integridad que alega la defensa. El señor defensor hizo como una especie de alegato casi que de conclusiones, que me obliga a decir también su señoría que no es cierto que Monsalve haya solicitado la integración a la JEP ni ningún otro beneficio. No es cierto. Ninguna manifestación de esa naturaleza. Y el señor López Callejas lo dijo en una muy posterior de las varias declaraciones que ya había dado a la justicia. Cada vez hablando situaciones contra Monsalve. Pero cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia, jamás dijo que había solicitado, jamás dijo, y habló de Callejas, López Callejas, jamás dijo que Monsalve hubiera solicitado. Es más, decía, él no quiere ni plata. Entonces, valerse de una declaración muy posterior de López Callejas, cuando ya López Callejas también se vio más comprometido en el tema, cuando ya había dado varias donde nunca había pronunciado tal cosa que dice la defensa, pues me parece que no es leal con el desarrollo de la audiencia, por lo menos que hubiera dicho lo que yo estoy diciendo en el desarrollo del transcurso del tiempo acá. Así que, en opinión de esta representación, sí existió una investigación integral frente al tema por parte de la sala de instrucción. La sala de instrucción no encontró que hubiera ningún ocultamiento o recorte en esas conversaciones. De pronto el señor defensor no repasó todo el expediente, quizás sí, porque él no ha estado desde el principio. Tanto así que el primer defensor del señor Prada denunció penalmente al senador Iván Cepeda Castro, dizque por ocultamiento probatorio. ¿Qué hizo la sala de instrucción al recibir esa denuncia? Ordenó su archivo, infundada. Ya estaba absolutamente todo claro. Por eso causa curiosidad que se mantenga esa situación cuando ya está absolutamente resuelto. Y en consecuencia solicito, igualmente, que se mantenga la decisión ya adoptada por la sala de primera instancia. Manifiesta la defensa, incluso por eso digo que parece un alegato, que Iván Cepeda prefirió guardar silencio para no incriminarse en relación a este punto. Su señoría, eso no es preciso. El senador Cepeda explicó profusamente la situación, entregó incluso documentación al respecto, pero lo más importante, había entregado la totalidad de los chats, mensajes de voz y de texto.
de parte de López Callejas. La Corte Suprema de Justicia así lo demostró en detalle. Llegó a la conclusión que había continuidad. Y precisamente la denuncia fue desechada por infundada. Y es lo mismo que se está haciendo en esta audiencia. De modo que reitero mi solicitud de que se mantenga la decisión tomada por el despacho. Permítame revisar un poco los apuntes de estas intervenciones, señorías. A eso se debe mi silencio. En relación al tema de los medios, su señoría, igualmente esta representación de víctimas solicita, por las razones ya expuestas por su despacho, la negativa de la práctica de estas pruebas. En relación a la prueba pericial, pues su señoría, yo puedo decir exactamente lo contrario que dijo la defensa. Y es que las afirmaciones que hizo Callejas vía mensajes de voz y vía mensajes de texto con Monsalve Pineda han sido confirmadas en la investigación. Si no todas, por lo menos lo que ha sido esencial. Así que el hecho de que incurra quizás el testigo en situaciones que no obedecen a una realidad no le quita lo que ha sido evidente en esta investigación, y es que ha sido probado y ha sido confirmado. Entonces, pues que en el debate probatorio y en los alegatos se demuestre con lo que se tiene que efectivamente todo lo que ha dicho López Callejas no tiene ningún sentido. Y volvemos otra vez, por ejemplo, al tema del altavoz, cuando hablaron con Prada, con Álvaro Uribe Vélez. No solamente lo dijo Callejas, o por López Callejas, lo dijo en principio, aunque después reculó por lo que ya noté, Vidal Perdomo, pero después lo dijo Callejas en otra llamada interceptada legalmente, con un tercero que no tiene que ver con este proceso, diciendo que él había escuchado la voz de Álvaro Uribe. Entonces, pues claro, ¿por qué ahora la defensa? Primero lo buscan como testigo, pero ahora entonces quieren echarle toda la responsabilidad a López Callejas, cuando efectivamente la recomendación era obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve, pero más, señores magistrados de primera y segunda instancia. Señalar la responsabilidad del senador Iván Cepeda. Eso es faltar a la verdad. O sea, que no era solo la retractación, y eso yo quiero que las dos instancias, señor magistrado ahora y luego la segunda instancia, lo tengan muy presente. Faltar a la verdad era frente a obtener la retractación frente a los señalamientos que había hecho Juan Guillermo Monsalve en relación a Álvaro Uribe Vélez. Pero no únicamente, también en relación a difamar, a calumniar y a decir que el senador Cepeda había provocado esas declaraciones. Y eso es faltar a la verdad. Y no lo hago solamente como defensor, apoderado del senador Iván Cepeda, sino que tengo la absoluta convicción de su integridad como persona, como individuo, por los tantos años
que lo vengo conociendo, pero además y sobre todo porque el país así lo ha reconocido, pero además y sobre todo porque cuando ha sido denunciado, efectivamente las autoridades judiciales no han tenido otro camino distinto que reconocer que no ha incurrido en la comisión de los delitos que se le quieren imputar. Es una persecución evidente como represalia por querer hacer justicia frente a hechos de graves crímenes, incluso de lesa humanidad, que pretenden quedar en la impunidad. Así que la pretensión de ese examen no es necesario, porque en todo caso, primero, en la actuación procesal ya reposa suficiente información para identificar cuáles son los aciertos de López Callejas, cuáles son las manifestaciones que tienen respaldo en otras formas, en otros medios de prueba, y no hay necesidad de avanzar en una prueba de esa naturaleza por las razones que ya expuso el despacho. Su señoría, para terminar entonces, y en relación a las solicitudes de la defensa, solicito que no reponga ninguna de sus decisiones y que proceda entonces a enviar a la segunda instancia, y a la segunda instancia le solicito que mantenga la decisión de la primera instancia por las razones que ya expuso el propio magistrado en primera instancia, por razones que ha expuesto históricamente ya la Sala Especial de Instrucción y por las anotaciones que yo he hecho en esta audiencia. Muchas gracias, señoría. Señor Procurador, ¿puede pronunciarse sobre los argumentos de recurso de reposición, subsidio, apelación de la defensa? Gracias, honorable magistrado. El Ministerio Público no va a hacer uso de este traslado. Se mantiene ya en los argumentos expuestos que guardan relación con la intervención de la defensa. El señor defensor se va a pronunciar en relación con los argumentos ofrecidos por el Ministerio Público para sustentar el recurso, los recursos. No, su señoría. Muchas gracias. El doctor Prada va a pronunciarse sobre el recurso interpuesto por el Ministerio Público. No, señoría, mil gracias. La sala se pronunciará sobre los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la Defensa en auto que posteriormente se las dará a conocer. Así entonces, agotada como se encuentra agotado el objeto de esta audiencia, se da por terminada. La sala les agradece su presencia y les desea un feliz resto de tarde. Buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias igualmente. Feliz tarde.